Hermanos, Dios les bendiga en este día. Sean todos invitados a estudiar esta clase número 17 de nuestra escuela dominical. Sean bendecidos todos y en esta mañana este día vamos a hacer una oración para poder recibir la palabra del Señor y lo que Él nos quiere enseñar hoy en este día. Padre, te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones y por este privilegio que nos das, Señor, de estudiar los pasajes de tu palabra, Señor, y de ver, Señor, tu poder maravilloso, Padre Santo, en las vidas, en nuestras vidas, Señor, y que tú te glorifiques, Señor, en este día y que este estudio nos sirva a todos de bendición, Señor, para poder crecer en nuestra fe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a estudiar nuestra lección número 17 y hemos estado estudiando sobre el origen y la expansión de la iglesia, en cómo el Señor usó a sus discípulos en la iglesia, la primera iglesia, en la cual así como Él caminó en este mundo haciendo maravillas, también sus discípulos lo hicieron y esta lección se titula El poder del Espíritu Santo en los creyentes, y que no tengan su expositor pueden hallarlo en Hechos 3 del 1 al 26. Y vamos a leer nuestros tres objetivos. El primero es entender que Dios tiene propósitos cuando opera un milagro. El segundo es saber que es necesario la fe cuando se ora por alguien. El tercero es dejarse usar por Dios para ejercer los dones espirituales. Y nuestro pensamiento central nos dice: la finalidad de Dios al realizar un milagro es salvar al pecador y darle vida eterna. Nuestro texto aéreo nos dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es lo que dice Hechos 3:16. Y vamos a ver en la introducción acerca de este estudio. Nos dice que en este pasaje que vamos a estudiar hoy es la continuación de Hechos 2:43, donde dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La sanidad del cojo es una lección clara del propósito divino para la operación de milagros. También se ve en este incidente la intención del Señor de que los incrédulos vieran sus obras y glorificaran su nombre, pero la razón dominante de la maravilla realizada en la puerta la hermosa era atraer a los religiosos que frecuentaban ese lugar sagrado y despertar en ellos la fe para que recibieran la salvación de su alma. También los apóstoles no dejaban la costumbre de ir al templo a orar. En segundo lugar, se destaca su amor y compasión por aquel hombre individuo. También se nota su falta de recursos materiales, porque pues ellos declararon que no tenían oro ni plata para darle a aquel necesitado. Así es de que el anhelo de los discípulos era de que toda la gloria y el honor por el milagro realizado fueran atribuidos a su Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que para poder dar algo primero es necesario poseerlo. ¿Cómo dar alegría si no la tenemos? ¿Cómo amar a los demás si no hemos experimentado el amor de Dios? Lo que tengo te doy, dijo Pedro al cojo. Por supuesto, el apóstol estaba rebosante del poder de Dios, además de poseer una fe especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que ellos caminaron con el Señor
y ellos experimentaron el poder de Dios, eh, y pues ahora ellos tenían ese mismo poder, tenían esa comunión con Dios, tenían esa unción de parte de Dios al buscarle. Acabamos de leer que ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero aún así, por lo que leímos, pues ellos no dejaban de buscar la presencia de Dios, no dejaban de ir al templo a orar con los demás judíos. Eh, y pues en todo esto Dios hacía maravillas para que aquellos vieran que pues el que había resucitado de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, estaba todavía obrando en las vidas. Y pues en la vida de este cojo, él fue uno de los que no alcanzó el milagro. Se dice que tenía 40 años, más de 40 años cuando esto aconteció. Así es de que podemos entender que probablemente él oyó y vio a nuestro Señor Jesucristo, pero fue uno de los que no recibieron su milagro. Pero pues aquí vamos a ver en este estudio cómo Dios tiene misericordia de él y también lo levanta. Vamos a leer la palabra, vamos a ir conforme al estudio, vamos a ver nuestro punto A, y para eso vamos a leer del versículo 1 al 5 en Hechos 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee su palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Así es de que pues este hombre cojo de nacimiento siempre lo ponían a la entrada del templo, porque podemos entender que pues él era donde podía ver a las personas que podían darle algo, una ayuda de dinero. Y pues vemos que en la entrada de los templos, pues en ese tiempo los fariseos y aquellas personas se gloriaban cuando ellos daban limosna a algún necesitado, y pues ese era el plan de esa persona, de que fueran y lo pusieran y así poder obtener algo para sobrevivir. Así es de que Juan y Pedro se dirigían esa tarde. Se dice que fue a las 3 de la tarde, que es la hora que acabamos de leer. ah, Iban a orar al templo, al atrio de los hombres. Notemos cómo el éxito del día de Pentecostés no había quitado de ellos la costumbre de ir a orar con los judíos. Los apóstoles se detuvieron pues ante el cojo y captaron su atención con la orden: míranos. Lo que querían era preparar el corazón del pobre hombre para que recibiese, por medio de todos sus males, sanidad física y restauración espiritual. Y pues vemos que todo esto solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo podemos recibir, porque Él es el Mesías, Él es el Cristo, quien anduvo como un hombre entre los hombres. Constituye una afirmación de su persona, su carácter y su oficio real, y el principio de autoridad para extender la gracia sanadora. Vemos que un punto aquí, que pues este hombre por más de 40 años, pues no vamos a decir que 40 años, pero sí
vamos a decir que a suponer que a los 10 años empezaron a ponerlo en ese templo de la Hermosa, a las puertas, y podemos ver que por lo menos pues algunos 20 o 30 años él estuvo allí en la entrada del templo y nada acontecía, nada pasaba. Eh, su milagro nunca llegaba. Y pues esto nos enseña a nosotros que la iglesia es como un hospital, la iglesia es donde va mucha gente con mucha necesidad y podemos nosotros también ser testigos del poder de Dios y ver cómo Él obra grandes milagros. Eh, Cuando un hospital no tiene doctor, pues ni medicina, pues no hay, pues no, ¿a qué va la gente si no va a recibir nada? Pero cuando está el doctor, que es nuestro Señor Jesucristo, y la medicina que Él es, Él mismo, pues se espera algo, algo puede acontecer de un momento a otro, Él puede obrar maravillas y aquí lo estamos viendo en este estudio, cómo usó Él a sus discípulos y pues también a la iglesia de hoy en día tiene el mismo poder, la misma presencia de Dios. Vamos a ver nuestro punto B, elementos para realizar un milagro. Y vamos a leer el versículo 6 y 7. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Al momento este milagro aconteció. Ese hombre necesitado fijó sus ojos en él, en ellos, para recibir algo, esperando algo, pero nunca pensó que ese día iba a ser un día maravilloso, que él iba a recibir ese toque de Dios, esa libertad de Dios, esa sanidad de parte de Dios. Y pues aquí vemos que para que un milagro sea hecho, el nombre de Jesucristo de Nazaret, la fe y la acción, estas son dos últimas que siempre van juntas, la fe y la acción. Los apóstoles no tenían plata ni oro, que era lo que el cojo esperaba de ellos, pero tenían algo que el mendigo no ni siquiera imaginaba. Aquí los recursos materiales no juegan un papel importante. Podemos entender que pues aquellos fariseos y sacerdotes que entraban al templo, lo único que tenían era cambio, tenían dinero para dar, pero no tenían el poder de Dios que tenía Pedro y Juan. Así es de que aquí vemos la grande diferencia de lo que se puede recibir cuando una persona va a una iglesia donde el poder de Dios está apoyando la fe de los oyentes. El hombre cojo probablemente ya había visto o oído de nuestro Señor Jesucristo. También notamos la lealtad de los apóstoles a su maestro. Él tenía que ser exaltado ante aquel pueblo que lo había menospreciado. Ese era eh, el motivo por el cual el Señor quiso levantar a esa persona que por toda su vida estuvo de nacimiento coja, inválida, pero era con este motivo para que aquellos que lo habían menospreciado vieran que pues él era Dios, él era el Hijo de Dios y seguía ministrando su poder en la tierra. Aquí vemos estos dos elementos que son la fe y la acción. Esto es lo que vemos en la orden, levántate y anda, seguida por el acto de tomarlo por la mano derecha. Y pues aquí podemos entender que la fe de los apóstoles eh, fue accionada y pues el mandamiento del poder de Dios, levántate, una orden,
levántate y anda, y al mismo tiempo accionaron al darle la mano y levantarlo. Eh, y pues esto es lo que nosotros podemos entender, tenemos que tener esa misma fe cuando oramos por alguna persona y accionar también, extenderle la mano para que accione, para que esa fe el Señor vea en nosotros que pues también Él puede hacer esos milagros en nuestros días. Vamos a ver nuestro punto número 2. Un milagro produce júbilo. Y vamos a leer nuestro versículo número 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esto fue algo maravilloso en la vida de ese hombre. No dice que como él nació, él nunca caminó. Él no dice que él empezó a dar sus primeros pasos, que él empezó poco a poco. No, dice la palabra de Dios que recibió poder en el nombre de Jesús de Nazaret y saltó, o sea, se levantó con poder y fuerza. Y pues un milagro ah, también produce una reacción grande al momento. Dice que dio un salto, no solo se levantó para empezar a andar. Hay que recordar que este hombre de más de 40 años de edad nunca había andado. Es lo que dice Hechos 4:22. Aquí se veía el cumplimiento literal de la profecía de Isaías 35:6. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Aquí se cumplió una profecía de la palabra de Dios. De la expresión de alabanza de este hombre podemos destacar varias cosas. Tomó el nombre de nuestro Señor Jesucristo como su sanador, como su salvador. Así es de que el autor del milagro que lo había hecho sanado, él no necesitó que le enseñaran a alabar a Dios porque su alabanza era nacida de su gratitud. Pero mostró agradecimiento a los apóstoles, pero él entendió que ese milagro venía directamente de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, pues a este hombre nadie lo enseñó a alabar a Dios, sino que vemos cómo él entró con Pedro y Juan alabando a Dios y pues con gran alegría y gozo de poder caminar. Vamos a leer ahora en nuestro versículo 9 y 10. Un milagro produce asombro. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Pues todos aquellos eran testigos de que pues ese hombre pues toda su vida había estado allí y se asombraron al verlo saltando y alabando a Dios. En el caso que estamos estudiando vemos en primer lugar al cojo que saltaba de alegría, teniendo asidos a Pedro y a Juan por los brazos, lo cual nos hace pensar que los apóstoles también celebraban el milagro de igual manera. Y pues cómo no ver el poder de Dios, de, de, de ver cómo había usado sus vidas. También los judíos que llenaban los pasillos del templo, pues también podemos entender que eran adoradores de Dios, pero todos lo hacían de acuerdo con las tradiciones judaicas. Estos
aglomeraron alrededor del hombre sanado a quien veían andar y alabar a Dios. Estos hombres pues eh, no eran pocos, era un templo muy grande. Eh, Josefo dice que las puertas medían 25 metros de altura por 23 de anchura. Así es de que eran unas puertas enormes las de ese templo y podemos pensar que eran cientos o miles de personas que vieron ese milagro y pues que se arrimaron a ver el milagro que Dios había hecho. Ellos reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna, era innegable que algo sobrenatural había sucedido. La mejor prueba era la misma persona en quien el milagro se había realizado. Esto nos trae a la mente el caso del ciego Bartimeo. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y por los que hemos visto milagros de sanidad o de otro tipo, sabemos que hay cierto temor reverencial al ver la obra de Dios. Esto pues es algo grande, es algo sobrenatural, es algo que a toda persona queda atónita, queda sorprendida por lo que pasó. Eh, Podemos ver que el pueblo de Israel en Éxodo 19:16, cuando la presencia de Dios en el monte Sinaí descendía en la nube para hablar con Moisés y el pueblo, ellos se asombraron, se espantaron al oír la voz de Dios. Eh, Podemos ver que aparte de mucha reverencia, también tenían miedo. También podemos ver los tres de sus discípulos en Lucas 9:3 y 5 cuando eh, vieron ellos la transfiguración y vieron a Moisés y a Elías hablando con nuestro Señor Jesucristo de su partida, del cumplimiento que Él tenía que venir y morir por nosotros y darnos esa salvación tan grande y pagar ese precio tan grande. Y dice que también una nube bajó y oyeron la voz de Dios diciendo, este es mi hijo. Entonces, ellos también quedaron sorprendidos al ver lo que aconteció y al ver a Moisés y a Elías, pues era algo, y para poder reconocerlos, pues era algo maravilloso. Y así es como, pues Dios nos sorprende y hay cierta reverencia am, al experimentar estas cosas, estos acontecimientos que son tan grandes. Ahora vamos a leer nuestro punto C. Un milagro debe darle la gloria al Señor porque pues Él es el que hace todas las cosas posibles. Vamos a leer del 11 al 15. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se nos diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Aquí pues
podemos ver primeramente que del templo pasaron al pórtico de Salomón y que toda esa multitud, eh, al ver sido sorprendidos por ese milagro tan grande, los siguieron al pórtico de Salomón y pues vemos también que allí Pedro tomó la oportunidad de predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que eh, toda esa multitud lo siguió y él tomó esa oportunidad y pues acabamos de leer que le recordó que pues ellos mismos lo habían entregado, habían recibido a Barrabás, un homicida, en vez del dador de la vida, del Hijo de Dios. Así es de que tomó la oportunidad para primeramente hacerles entender su error. Y podemos ver que cuando él mencionó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, así se identificó Dios a los que comisionó para alguna tarea especial. Los judíos conocían muy bien esta expresión. Lo nuevo era oír que el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Así es como se conecta lo antiguo con lo nuevo, lo que ha sido con lo que seguirá siendo, y el antiguo pacto con el nuevo pacto que fue por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que esto era algo que ellos conocían, que había sido el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Y pues aquí como que vemos una contradicción de términos, porque si vemos que si Jesucristo es el autor de la vida, ¿cómo puede morir? Sin embargo, las cosas de Dios son tan maravillosas que se expresan de esa manera. Por ejemplo, el verbo se hizo carne. Jesús, que era la fuente de agua viva, tuvo sed también. Es como una contradicción, pero vemos que Él es la fuente del agua viva. Con su pobreza también somos enriquecidos y murió para darnos vida. Como que se contradice, pero esto solamente nos da por entender que Dios tiene el poder de todas las cosas. Pedro acusó nuevamente a los judíos de haber negado al santo y al justo y preferido al asesino Barrabás. Luego dieron muerte al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado de los muertos y un día resucitará a todos que han muerto creyendo en Él, teniendo la fe puesta en Él. Así es de que, pues esto es una palabra de promesa también, que si Él murió y resucitó, también nosotros moriremos y resucitaremos juntamente con Él. Ahora vamos a pasar a nuestro tercer punto, nuestro punto A, por el nombre de Jesucristo. Vamos a ver cómo en el nombre de Jesucristo hay poder y vamos a leer del 16 al 19. Y aún del 16 al 19, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí vemos cómo Pedro no solamente pues les da
por entender que ellos fueron en cierta forma culpables de haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez también les, les, les dice que hay una oportunidad para ellos, porque todo esto lo usó Dios para que se cumpliese la palabra de Dios ministrada a los profetas, anunciada por los profetas de que esto tenía que acontecer, y aún usando también a los gobernantes de ese tiempo para que todo esto se llevara a cabo y la palabra de Dios se cumpliese. Ahora, pues, preparó sus corazones también para que recibieran eh, la oportunidad de ser salvos, la oportunidad que todos recibimos de poder tener esa bendición de ser salvos. Así es de que fue por la fe en el nombre de Jesucristo que el cojo había sido sanado. Ese había sido el secreto para su completa sanidad. Inmediatamente después declara que Dios usó la ignorancia del pueblo y que sus gobernantes para que se cumpliese lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que Jesucristo había de padecer, como lo vemos en Isaías 56 y 53:5, donde nos habla de lo que había de pasar en el Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, en el Mesías. Y pues Pedro les dice arrepentíos, y arrepentíos quiere decir que tenían que ser convertirse, que quiere decir transformar vuestro modo de ser, para que sean borrados vuestros pecados. Este es el tercer acto salvador, es el perdón de pecados por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Allí les estaba dando lo que se nos ha ofrecido a nosotros, de poder ser salvos al arrepentirnos por nuestros pecados y ponerlos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y recibir el perdón. Ahora, cuando habla de tiempos de refrigerio, es una expresión de doble sentido espiritual. Mente hablando, se refiere a la paz y el descanso que el hombre experimenta en su interior a consecuencia de la justificación por la fe. ¿Verdad que una vez que le pidemos perdón a nuestro Señor Jesucristo y pues Él dice que borra todos nuestros pecados y los arrojan al fondo del mar para no acordarse más de ellos? Uno recibe una paz que jamás había experimentado al saber que somos justificados a través de lo que Él hizo en ese sacrificio tan grande y tan doloroso que pagó por nosotros, por nuestros pecados. Ese es lo que significa tiempos de refrigerio, que aún también en el otro sentido tiene que ver con la esperanza de Israel. Recordemos que aquí pues Él les estaba abriendo sus manos para que ellos también vinieran a Él, así como todos nosotros hemos venido a Él. Y vamos a ver nuestro último punto por la fe en la obra de Cristo. Y para eso vamos a leer eh, del 20 al 26, que son nuestros últimos versículos. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será
desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y vosotros primeramente Dios, hablando, levantando a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. Y pues esto está bien claro porque Moisés anunció al pueblo, los profetas anunciaron al pueblo de Dios, y ahora los apóstoles están anunciando al pueblo de Dios, y nuestras mismas vidas ahora anunciamos esta misma palabra de Dios, que solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay salvación. No hay, no hay otra forma de ser salvos. Y pues lo que Dios le dio a Moisés, de que si no se oyese al profeta, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para ser salvos, todo aquel será desarraigado, no tendrá parte con el pueblo de Dios, no será pueblo de Dios. Así es de que es solamente a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo el que levantó a este cojo que tenía más de 40 años padeciendo en su miseria, lo levantó, y es el que en ese mismo nombre puede salvar nuestras almas. Es una bendición tan grande el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en su nombre, y seguirá habiendo poder en su nombre, y seguirá obrando grandes maravillas, y seguirá sorprendiéndonos a todos con su poder maravilloso. Y pues hasta aquí, hermanos, hemos aprendido de cómo se expandió el poder de Dios a través de sus discípulos, y ahora obra a través de su iglesia, de sus siervos, que siguen los mismos pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y pues hasta aquí llegamos al fin de este estudio, y para los que sigan queriendo oír estos estudios, vamos a seguir viendo la autoridad de la iglesia ante la oposición. Este es el título de la siguiente lección, y quien quiera estudiar puede estudiar en el libro de los Hechos, capítulo 4, del 1 al 31, y pues vamos a ver cómo la iglesia pues también confronta a todo aquello que se opone al poder de Dios. Así es de que pues sigamos estudiando nuestras escuelas dominicales, que son de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias, hermanos, y Dios les bendiga.